Procedo con la descripción general del proyecto. Códigos de detección de error en la transmisión. Tenemos un emisor y un receptor. El emisor envía un vector de bits y si ocurre una interferencia, uno de estos bits puede ser alterado. El receptor no tiene cómo detectar el error y va a aceptarlo como correcto. Para solucionar esto, se agrega un bit más, el cual representa la paridad del resto de los bits. Si la cantidad de unos es impar, el bit añadido será un 0, como en este caso. Si la cantidad de unos es par, el bit añadido será un 1. Si ocurre una interferencia, uno de los bits es alterado y entonces el receptor va a comparar la cantidad de bits, que son unos, con el bit de paridad. Como ve que el bit de paridad representa una cantidad de unos impar y la cantidad de unos es par, entonces hay una incongruencia y por ende detecta el error. Este bit añadido se llama bit de paridad. Si no hay interferencia, entonces la cantidad de bits, que son unos, será impar y el bit de paridad representará esta imparidad y por ende el receptor aceptará esta información como correcta. Claro que este método tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo, la más obvia, que el bit de paridad debe ser un bit confiable, es decir, que no debe ser alterado por la interferencia. Otra limitación es que, bueno, si la cantidad de bits cerrados es impar, entonces el error será detectado, porque va a haber una incongruencia. Siempre la paridad se cambiará, porque un número impar más un número impar va a ser par, o sea, lo contrario, y un número par más un número impar va a ser impar, o sea, de nuevo lo contrario. Y esto creará la incongruencia que disparará el detector de errores. En cambio, si la cantidad de bits errados es par, el error no será detectado y por ende no se pedirá de nuevo la información. Aquí una breve explicación de los códigos MSI a utilizar en nuestro proyecto. Paridad. En paridad tenemos una entrada a la cual nombramos A, que es un stdlogic vector de 7 bits. Y una salida Y, que es simplemente un stdlogic. En nuestra arquitectura necesitamos 6 señales stdlogic. Ok, iniciamos haciendo XOR a cada uno de los bits de nuestro bus de datos de entrada. Como podemos ver en la línea 16, B1 es asociado con A0 XOR 0. Este 0 de aquí se lo agregó porque necesitamos hacer XOR con un elemento y puesto que nuestro vector de entrada es de 7 bits, necesitamos completarlo con un bit adicional. Este bit no afecta realmente al resultado, simplemente se lo usa para que se pueda procesar. Si cambiamos este 0 por un 1, el resultado asociado a B1 no variará realmente. Hacemos esto con todos los elementos de A y los asociamos a B1, B2, B3 y B4 respectivamente. Luego repetimos el proceso con B1 XOR B2 y B4 XOR B3 y estos son asignados a C1 y C2 respectivamente. Y ya para finalizar, C1 XOR C2 es asignada a nuestra variable de salida que denominamos Y. El código en XOR es mucho más sencillo. Simplemente tenemos como entrada un vector de 7 bits que denominamos A, un bit adicional que denominamos B y C, que es nuestra salida, que es un vector de 8 bits. En la arquitectura, simplemente al ser un anexor, lo único que tenemos que hacer es anexar B al principio con A y esto que sea asignado a nuestra variable de salida C. Para el multiplexor 2 a 1 quisimos hacerlo un poco más genérico y por eso utilizamos la palabra reservada generic, que básicamente crea un multiplexor en general que nosotros lo designamos a n igual a 7. Tenemos un vector de entrada de 7 down to 0 que denominamos i0 y otro también un vector de 7 down to 0 que denominamos i1. Tenemos un select que simplemente es un stdlogic y q que es nuestro vector de salida de la misma magnitud que de las entradas. La arquitectura es muy sencilla, simplemente se pueden dar dos casos. Con select, dependiendo del valor de select, nuestro código tomará un camino u otro. A q se le asignará i0 cuando select sea 0
y si no es 0, es decir, es 1, se le asociará a Q y 1. La explicación del circuito completo en BDF es muy sencilla, puesto que simplemente se pueden dar dos casos. Como recordamos, nuestro código simplemente tiene que añadir un bit de paridad a nuestro vector de entrada. Es decir que de entrada simplemente tendremos un vector al cual denominamos A. Este vector es de 7 bits, como ya sabemos. El primer anexor lo que nos hace es anexar a nuestro vector de entrada el valor de 0, por eso está conectado a ground. Mientras que nuestro segundo anexor lo que hace es anexar, es decir, añadir al principio un BCC que se representa como 1 en nuestro código, y es decir que la salida de este anexor sería 1 concatenado con nuestro vector de entrada. El multiplexor, que es MUX 2 a 1, recibe las dos entradas, el primer anexor que anexa 0 y el segundo que anexa 1, y dependiendo del valor de cell arrojará o uno o el otro. El valor de cell se lo representa, o se lo obtiene mejor dicho, con nuestro bloque de paridad, el cual directamente nos da el valor de la paridad, ya sea 0 o 1, como vimos en la explicación de los códigos de MSI. Si el valor de Y es 0, entonces tomará el primer camino, donde se le concatena el valor de 0. Mientras que si la paridad es 1, se tomará el segundo camino, que es el anexor que anexa a nuestro bit de entrada el valor, o el bit mejor dicho, de 1. Y por ende tendremos siempre dos posibilidades de salida. Una en la que se anexe 0, o el bit 0 a nuestro vector de entrada, y otro donde se anexe el bit 1 a nuestro vector de entrada.